reunimos como es usual todos los sábados para mirar cómo viene la semana, qué pasa durante la semana, cómo se acomodan los planetas, cuáles son las energías que nos acompañan post luna llena. Además que se está celebrando algo que por lo general tiene mucha resonancia en la primera luna llena que se celebra, en este caso en el equinoccio de primavera, y son parte de las fiestas o parte de lo que tiene que ver con el sentido de Semana Santa. Entonces hay una palabra clave para esta posluna llena que nos conecta con la resurrección. Hay una palabra clave que se roba todo el protagonismo para esta nueva semana también, y es resurrección, que tenemos además con el planeta Marte que está entrando a su signo, y creo que es uno de los aspectos más relevantes que por lo menos vamos a tener a nivel horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco. Bueno, esta semana que viene pues es muy reflexiva, es una semana que nos pone a trabajar muchos aspectos de la resurrección para cada uno de nosotros. Observemos que así no seamos de signo Aries, pues la vida nos está invitando que hay que hacer un nuevo yo. Hay que darle vida y hay que darle nacimiento a una nueva identidad. Quizás es uno de los temas que más trabaja la parte de resurrección, y justo que vamos a tener a Marte ingresando al signo de Aries este jueves. Entonces creo que son eventos que van en simultáneo, eventos que se están acompañando mucho. ¿Y qué podemos recibir acerca de la semana o acerca de la introspección que podemos tener en este 6 al 12 de abril? ¿Cómo nacemos, no? ¿Cómo nos abrimos a la vida? Observe que venimos trabajando la energía de la entrada de primavera en el hemisferio norte, al sur, equinoccio de otoño, y estas entradas nos ponen como muy reflexivos. Una de las funciones que tiene en el mundo astrológico el tema de la resurrección y el tema también de celebrar una luna llena en abril, que eso corresponde mucho a Semana Santa. Por eso en Semana Santa no hay una fecha fija, no hay una fecha estipulada, sino se sabe muy bien que es después de la luna llena que se celebra en la equidad, en el equilibrio, para poder renacer. Por eso es una luna llena que nos permite nacer en muchas áreas de nuestra vida, que la tuvimos el Jueves Santo, la tuvimos para amanecer en este proceso, y cómo cada uno de nosotros vamos a estar renaciendo con la energía de Marte que ya se avecina. Por eso hay 2 años, se demora 2 años Marte en llegar a Aries. Hay un año donde no vamos a tener la compañía de Marte de nuestro lado, sino que lo vamos a tener en oposición. Es decir, Marte siempre o está entrando a Aries en un año de Semana Santa, y al otro año está en el signo opuesto, que es de Libra, generando la contracción o generando la contraparte. Un año tenemos a Marte en Aries, al siguiente año tenemos a Marte en Libra, al siguiente año lo volvemos a tener en Aries, y así sucesivamente. Por eso cada luna llena que se da en Aries o que se da en Libra, cada año es como si Marte estuviera unas veces de nuestro lado dándonos la fuerza para generar un nuevo yo o iniciarnos en la vida de una manera distinta o poco conocida, o muchas veces incluso hasta ni nosotros sabemos qué más va a salir de allí. Y otras veces vamos a tener a Marte del lado opuesto, en este caso del signo de Libra. ¿Qué otro acontecimiento tenemos esta semana? Esta semana está muy movida porque, bueno, pues no necesitamos que llegue el jueves exactamente para poder que todo ocurra, pero sí nos está hablando de la entrada de Marte en Aries, que esto hicimos un programa aparte, haría falta mirarlo. Lo que nos hace falta es mirarlo de signo a signo. Por eso quiero aprovechar estas energías y estas perspectivas que vamos a hablar hoy sábado 4 de abril, para mirar un poquitico y basarnos en la parte, ¿cuál sería la mejor manera de utilizar nuestra fuerza interior, nuestra valentía, nuestro empuje, nuestras ganas de hacer algo distinto? ¿Cuál será ese mensaje que nos da Marte para cada uno del zodiaco? Pues tomando como referencia el signo ascendente. Ustedes saben que siempre es mejor tomar el ascendente, de segundas tomar el signo solar y dejar de últimas el signo lunar. La luna se mueve muy rápido. Entonces, cuando analizamos un horóscopo únicamente desde el signo lunar, pues entonces vamos a dejarlo un poquito más corto. Por eso siempre es mejor basarnos en el ascendente. Yo quiero aclarar que la idea de encontrarnos los días sábados y la idea de que yo haga este contenido es netamente psicológico, es netamente de introspección, es un horóscopo que nos permita
que nos permita generar un insight en nuestras vidas y que eso nos lleve a conseguir lo que humanamente se requiere, bien sea en temas financieros o bien sea en temas de familia, bien sea en temas de hijos, de hogar, de pareja, de tantas cosas que nosotros podemos anhelar como seres humanos dentro del proceso de autorrealización, distinto a muchas veces en el ámbito profesional, ¿por qué no decirlo también en el ámbito espiritual? No es un horóscopo de dulce, yo no me dedico a eso, entonces cuando digo un horóscopo de dulce, no hablo de temas en el amor y aparece el cheque y hay que cobrar el cheque y llega el dinero y llega la persona ideal y te está esperando y retorna un ex y ese tipo de cosas, no, respeto mucho, obviamente ni más faltaba, respeto mucho el contenido y el material que cada quien haga, pero este espacio y este lugar, por lo menos, es más netamente psicológico, por eso no divido la palabra del horóscopo, yo no lo divido en salud, tal cosa, los riñones, el hígado, tal tema, en el amor, llega el ex, llegan tres, cuatro están golpeando a la puerta, no vas a encontrar eso acá, el número de la suerte para esta semana es X y tal, y no, 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 no. Aquí es haciendo introspección, haciendo insight y sí utilizando la herramienta de la astrología, pero con fines netamente psicológico que nos ponga a utilizar nuestro cerebro, a que nos ponga a utilizar la neurona, a que nos ponga a generar esa introspección de qué está pasando en mi vida, qué áreas me puedo apalancar y utilizar la astrología como la excusa para mirar la posición planetaria y de acuerdo a eso generar un insight que nos permita reflexionar netamente psicológico, lejos de ser algo predictivo y simplemente azúcar para todos los signos y te espera el amor y te espera esto y dinero y prosperidad y carro y beca y viajes y no, no se trata de eso, se trata de algo que nos ponga a reflexionar, se trata de algo que nos genere un mensaje profundo, que nos diga, nos haga generar ese punto de conciencia y claro, utilizando la herramienta de la astrología, pero con fines netamente psicológicos, astrología psicológica que se requiere por esta época para mirar qué es lo que yo puedo hacer. Siempre hemos dicho que debemos ver la astrología como una herramienta, como un mapa, como un Waze que me está mostrando una ruta, me está mostrando un camino. Cuando nosotros no sabemos llegar a algún sitio, colocamos en el Waze la dirección y entonces una vez colocas la dirección en el Waze, te marca una ruta, te traza un algo, pero el Waze no va a manejar por ti. El Waze no va a prender el carro por ti. El Waze no va a acelerar por ti. El Waze no se sabe las señales de tránsito y no va a frenar donde dice stop. El Waze no va a hacer eso. Tú debes conducir el carro, tú debes manejar. Claro, el Waze te sirve como una guía, como una ruta, la vas viendo y eso te permite llegar a donde queremos llegar. Pero no es que el Waze haga por ti. La astrología es igual, no es qué me va a pasar, sino debemos ser más conscientes y llegar a adherir la astrología y saber que gran parte de los temas pues dependen de mí. O sea, no es solamente el universo que me trae, sino también yo qué hago que estoy vivo, ¿no? ¿Cómo acciono? ¿Cómo activo mis energías? Y de acuerdo a esa Waze, de acuerdo a esa astrología para el ascendente y para el signo solar, pues ir viendo cada uno de los aspectos que se traen para nuestra vida, ¿no? Aprovecho para saludarlos como es costumbre a los que están en Facebook, los que están en Instagram, los que nos acompañan desde YouTube, en TikTok, las distintas redes sociales. Dice por acá, paso a paso, hermoso, nutriéndonos. Yo sí quisiera saber cómo no engentarme, maestro. Bueno, no entendí esa palabra. Buenos días, dicen por acá. Así es, querido Javier, por eso te escucho por tus nutrientes contenidos, suma enormemente. Sí, entonces sí, ustedes dirán, maestro, pero ¿por qué está haciendo la aclaración últimamente? Porque me han preguntado esto, ¿no? Me han dicho mucho esto, que por qué no salud, dinero y amor, y no, la vida es mucho más que eso. Y en una semana no se va a desarrollar salud, dinero y amor, o sea, en una semana no, un horóscopo no va a solucionar nuestra vida. Que sí activa el hecho de saber que yo puedo hacer muchas cosas, el hecho de ser consciente, que muchos temas están de nuestro lado, que muchas cosas yo participo, que nosotros somos co-creadores, pues de toda esta energía, ¿no? Que toda esta energía también hace parte de nosotros, que toda esa energía está ahí y que nosotros podemos hacer muchas cosas. Eso sí que es nutriente. Pues bueno, con esta pequeña introducción vamos a empezar, voy a compartir la carta, ¿verdad? Vamos a compartir la carta para estar un poquito más a tono
y de acuerdo a esto ir viendo cuáles son estas perspectivas que viene para cada uno de los signos de acuerdo a la posición planetaria, recordando que pues justo ahora vamos a tener en esta semana supremamente, yo creo que es uno de los meses y una de las semanas más movidas que vamos a tener es esta semanita del 6 al 12 porque pasan demasiadas cosas, demasiado, demasiado, demasiado. Entonces esto sí que genera un punto de introspección para todos. Vamos a verlo tomando como referencia, ¿verdad? La semana, en este caso, a partir del lunes 6 hasta el domingo 12, semana del 6 al 12. Y empecemos, como es usual, empecemos tomando la referencia de Aries. Si eres ascendente en Aries o tienes el sol en Aries, bueno, las perspectivas y el punto, la astrología psicológica que ofrece la semana del 6 al 12 para Aries, pues está en parir un nuevo yo. El hecho de que Marte esta semana ingrese a tu signo Aries, pues eso ya está conectando mucho con la fuerza, con el valor y prácticamente es una semana donde el universo nos invita con esta posición astrológica a generar identidades distintas. Aries es una invitación muy bonita para que se atreva a cortar con viejas versiones, se atreva incluso a darle vida a muchos sueños que había tenido en el pasado. Esto que está viviendo los ascendentes o soles en Aries, pues es maravilloso porque es como despertar de un sueño y darse cuenta que se puede, que las cosas se pueden hacer. Es también aprender a creer en la propia fuerza y en la propia energía. Y quizás esto que se ha dicho muchas veces acerca de Aries, que Aries es un signo que empieza y no termina, por el contrario, yo creo que ahora con las fuerzas de Saturno, ahora con Neptuno y esta entrada triunfal en la semana del 6 al 12 con el planeta Marte, por el contrario, le da como toda la valentía, todo el crédito para que Aries pueda no solamente iniciar, sino también terminar. Observemos cómo en la astrología psicológica Saturno se encarga de garantizar que lo que inicia termina con muy buena estructura. Y Aries, a personas de ascendente en Aries, pues están siendo supremamente movidos, invitados también a la confianza del yo y a sacar otras cosas distintas que les pueda permitir. Es muy normal que muchas personas con contenido ariano que tengan en su carta, bien sea Stellium, soles y demás, pues se sientan también motivados a que pueden creer en ellos mismos. Esto es un desafío, suena simple, pero como hay tantos planetas en la casa uno, que es la identidad, la personalidad, a mí me encanta porque Aries está creciendo. La invitación del zodiaco para este 6 al 12 dentro de la psicología es cómo aprendo a madurar muchas ideas que antes estaban en Piscis o en la casa 12 que venían del sueño y cómo también me doy cuenta que sí puedo generar un espacio y que sí puedo pararme frente a la vida de una manera distinta y sobre todo creyendo en mí. Aprender a creer en nosotros mismos, esa es una tarea a la que vinimos todos los signos del zodiaco. ¿Cómo aprendo a creer en mí mismo? ¿Cómo aprendo a darme confianza? ¿Qué tanto yo, Marcela, creo en Marcela? ¿Sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, yo, Susana, creo en Susana? ¿Qué tanto Teresa cree en Teresa? Javier cree en Javier. Observemos que esa es la tarea que tiene Aries esta semana. Bueno, creo en mí, lo puedo hacer, lo puedo encontrar. Es una invitación a arriesgar, es una invitación a revisar muchos roles, porque cuando hay tanto planeta en la casa uno, pues el universo está diciendo, ¿y qué tal si miramos el closet? ¿Cuál es la ropa que te pones y cuál es la ropa que no te pones? Esto en el closet es muy fácil. Pero aquí la invitación es al closet de la vida. Entonces el closet de la vida son las distintas versiones que yo he venido acumulando o los distintos roles que represento en distintas fuentes. ¿Cuáles son los roles que ya son caducos y cuáles son los roles que sí debo utilizar y que sí me están apalancando? Es excelente este momento porque no solamente está Marte en su signo, también está Saturno y esta combinación de Saturno y Marte da mucha fuerza en la identidad. Claro, recuerden siempre esto, ¿no? Que también de otra parte hay que decírselo a Aries.
Si eres ascendente o sol Aries, también debes saber que esta semana está llena de muchos retos y obstáculos, pero obstáculos que son puestos allí para determinar qué tanta es mi habilidad de superación. Es muy difícil darme cuenta qué tan bueno soy superando obstáculos si no hay obstáculos. O sea, si estamos corriendo una carrera de obstáculos, pues tiene que haber, obviamente, un obstáculo, tiene que haber algo que se presente, algo debe haber que ocurra en medio de lo que tú estás haciendo, ascendente en Aries, algo que salga por otro lado, que te obligue a descubrir otra parte en ti, a descubrir otro valor, a descubrir otra valentía, a descubrir otros temas. Pues eso es lo que se trata la semana del 6 al 12, esta post luna llena. Ahora ustedes son un signo que está muy tocado con el otro. Recuerden que la luna llena que tuvimos la semana pasada pues se dio obviamente en parte del eje de ustedes de relaciones. Yo creo que este es el punto principal donde también es muy positivo para que Aries se relacione y aprenda y se atreva a relacionarse con los demás en una dinámica mucho más de mancorna, ¿no? En una dinámica creer también en el otro. Eso es un reto para Aries. Para una persona ascendente en Aries o Sol Aries, a veces prefieren hacerlo solos, lo hemos dicho varias veces. Entonces creo que esta es la semana perfecta para que ustedes sientan esa valentía y cambiar de roles. Yo creo que la personalidad es lo que más va a estar jugando. ¿Qué tal si miro cuáles son los roles que me están frenando, cuáles son esas viejas versiones que no me están dejando ver lo actual? ¿Sí? Incluso puede ir muy relacionado hacia temas de infancia. Recordemos que también cuando hay tanta energía en la casa uno para Aries, pues esto va marcando líneas de expresión, líneas de conflicto. Hay un tema bien interesante para Aries y es la cuadratura con la que abren la semana. Observemos que el hecho de que Júpiter esté aquí 16 grados en el signo de Cáncer, justamente a partir de hoy está haciendo una cuadratura con el Sol, con la identidad. Algunas cosas le faltan. Muy posiblemente Aries quiera abrirse esta semana a muchas cosas, como que pegar el mordisco y comerse toda la torta. Y así las cosas con esta cuadratura invita a decir sí se comerá, pero no ahora. Es momento de sembrar, es momento de arar la tierra, es momento de mucho trabajo duro. Está sembrando hasta ahora, Aries. Entonces, si sembramos hoy, pues difícilmente vamos a poder cosechar mañana. Esto le está enseñando junto con Marte y Saturno mucha paciencia, ¿no? Aries, paciencia también dentro del proceso que cada uno de ustedes esté llevando a nivel personal, espiritual, a nivel de proyectos empresariales. Esto también está pidiendo calma. El mundo no se hizo en un día. Entonces también es como un tema de irle dando espacio a que cada cosa vaya respirando de lo que ustedes están haciendo. Uno de los temas bien profundos que tiene el signo de Aries ahora es: ¿estoy soñando? ¿Será que me estoy llevando mucho para el sueño? ¿Será que Neptuno de pronto me está engolosinando demasiado? ¿Será que de pronto me estoy creyendo unos temas que no son tan así? Yo creo que también es un desafío ahora con la entrada de Marte allí en Aries, como para mirar y discernir un poquito más, como con los pies en la tierra. No olvidemos que uno de los efectos de Neptuno en Aries en la casa uno es como fantasear un poquitico más allá, que esto es muy bueno. Se requiere la fantasía, se requiere la imaginación, se requiere el don de ilustrar las ideas o verme a futuro. Claro, debo calcarme de alguna manera, hacer una imagen mía en borrador antes de llevarla a la práctica. Pero a veces esa imagen puede tener muchas flores, puede tener muchas alas, puede tener muchas cosas, ¿no? Entonces creo que el contraste que va a estar haciendo Marte entre Neptuno y Saturno para Aries esta semana del 6 al 12 es como quizás cortar también aquellos temas muy vaporosos o muy ilusorios que puedan haber acerca de lo nuevo que están haciendo. Claramente, como hay tanta energía de novedad y de nacimiento y de parirse, puede darse bien sea en temas de trabajo, en temas de estudio, puede darse en múltiples áreas, no tiene que ser únicamente netamente en algo laboral, puede darse en muchos acontecimientos, no solamente en uno. Entonces creo que desde ahí está muy interesante esta invitación que hace el tema de Marte en su signo. Creo que es el signo que tiene mayor actividad, si ustedes tienen mucha energía, o también valdría la pena observar un poco más allá de que dónde se tiene este signo de Aries, ¿no? Que finalmente ahí es donde nosotros vamos a tener mayor capacidad de acción. Vamos a ver las energías ahora para Tauro. ¿Qué pasa en esta semana?
¿Y qué nos dice o qué nos va marcando la astrología psicológica para el signo de Tauro, todos aquellos que sean ascendentes o que sean de signo solar en Tauro? Esta semana del 6 al 12 hay mucha invitación a que Tauro corte con viejos temas del pasado. Mire cómo hay tanta energía en la casa 12, en el inconsciente. Es muy normal el juicio, es muy normal caer. Ahora con esta conjunción que tendrán este fin de semana, esta semana que empieza, bueno, y también el fin de semana tipo 10, 11 y 12, pues esta combinación de Saturno y esta combinación de Neptuno con Aries, pues esto también da mucho al reclamo, al juicio. Esto lo va a estar sintiendo mucho. Creo que de las peores cosas que puede hacer un ascendente Tauro es culparse por lo que hizo o por las cosas del ayer, por los temas del pasado. Creo que es el peor error que puede cometer un Tauro, ¿no? Ascendentes o soles. Hay que aprovechar la energía de Venus. Observen cómo Venus está en su signo, en la casa uno, y cuando Venus está allí, pues también es un momento de apreciar lo vivido y darle ese reconocimiento de por algo tomaste las decisiones que tomaste y eso, mal o bien, te ha llevado a donde estás hoy. A veces cuando hay tanto planeta, incluyendo el Sol, incluyendo Marte, Quirón, que lo tienen en la casa 12, pues a veces suele para Tauro como estar esa vocecita interna todo el tiempo de reclamo, de si lo hubiera hecho así, si hubiera hecho tal cosa, de arrepentimientos, de autojuicios, críticas, autocrítica. Y yo creo que es el momento donde la vida los está invitando, por el contrario, a decir, bueno, ahora estoy vivo, ahora estoy aquí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a realizar muchas cosas en mi vida? El aspecto más importante que tiene Tauro esta semana, las energías se acomodan mucho con el nodo sur y Venus. Cuando Venus y el nodo sur están dialogando, pongámoslo así, en un sentido muy positivo para Tauro, pues esto le da la firmeza y le da también la confianza para ver la vida distinta, para trabajar también temas, en este caso de talentos, quizás es la palabra, bueno, talentos o dones, temas de pintura, temas de ser un poco más flexibles con ustedes mismos. Ya les digo, la fuerte crítica, Marte en la casa 12 tiende mucho a criticar lo que hice en el pasado. Entonces esa es como la piedrita en el zapato, Tauro. ¿Qué hay que hacer? Salir de ahí, convertir todas esas críticas en decir, bueno, más bien mejor me pongo a decir, ¿qué puedo hacer hoy? Ya no puedo corregir, no hay un borrador que corrija el pasado. ¿Y qué más tengo hacia adelante? Este tema de la luna llena que pasó, esta posluna llena, pues también ha mostrado que se pueden cambiar ciertos hábitos, ¿no? Porque todo esto se estuvo dando en la casa 6. Entonces, ahora que la luna ha venido haciendo su recorrido, pues también está mostrando que hay distintas maneras de hacerlo y no necesariamente tiene que hacerse como de pronto ustedes estaban pensando que tocaba o que tenía que ser únicamente de esa manera. Punto crítico para Tauro. ¿Cuál es el punto crítico que vale la pena tener ya como presente? Después de 7 largos años, Urano, fíjense aquí en el mandala, Urano a 29 grados de Tauro, está en el último grado. El grado 29 es el último grado de un signo del zodiaco. Es decir, que Urano entró a Tauro en el 2018. Calculen ustedes los ascendentes soles o lunas Tauro. 18, 19, 20, 21, y apenas este 25 de abril Urano sale de Tauro, pero ya está en el grado 29. ¿Qué pasa en esta semanita del 6 al 12? Al estar en el grado 29, está haciendo un aspecto con Marte y este aspecto es muy positivo para que Tauro corte con todas aquellas relaciones, versiones, con lo que definitivamente le ha costado trabajo conseguir, obtener, aterrizar. Hay momentos en la vida donde debemos ser como muy disciplinados, como muy trabajadores, como muy Tauro, ¿no? Como muy dedicados a los temas. Pero también es cierto que si ya lo hiciste una vez y no se dio, 2 veces y no se dio, 3 veces y tampoco, pues ya esa es la señal de decir, ya es terquedad. Por eso también se asocia mucho la palabra terquedad o necedad hacia el ascendente en Tauro o Sol Tauro, porque a veces es como que ahí, ahí, ahí. No, mira, si ya le remaste, si ya le hiciste una vez, 2 veces, o ya te diste una oportunidad,
2 oportunidades, 3, 4, en lo que sea, ubíquenlo en lo que ustedes se acomode para ustedes, ¿no? Relaciones, trabajo, finanzas, negocio, etcétera. Y tú ves que eso ya no floreció, pues ya no es por ahí. Eso es lo que está diciendo, en este caso, ese Urano en el grado anarético para Tauro, en un sextil con Marte. Es como la oportunidad de decir, mira, date cuenta que si ya no funcionó es porque por ahí no es. Qué rico, pues sí, ya insististe varias veces, pero si ya no, qué más claridad que decir, pues ya no es así. Hay que hacerlo de una manera distinta. Eso me parece interesante, ¿no? Ese ofrecimiento que da el mandala para Tauro, porque a veces creemos que tenemos que seguir ahí. A veces creemos que de pronto lo que hace falta es más perseverancia, ¿no? O lo que podríamos decir, diferencia entre perseverar y diferencia entre terquedad, ¿no? Como que cuál es el límite entre que estoy perseverando algo en mi vida y cuál es el límite entre que ya me volví terco y que no lo consigo o como yo quiero tenerlo. Vamos para Géminis. Si tú eres ascendente en Géminis o tienes el sol en Géminis, la astrología psicológica de este sábado, de este lunes 6 hasta el domingo 12, pues ofrece una situación bien interesante. Ustedes saben que son un signo que está próximo a recibir al planeta más revolucionario y al planeta más loco del zodiaco, que es Urano. Urano le corresponde entregarse a lo nuevo, a Urano le corresponde entregarse a los temas puntuales de la vida y está próximo a ingresar en Géminis. Esto ya se percibe, sistema nervioso a 1000 por hora. Si eres ascendente en Géminis, Sol en Géminis o tienes muchos planetas en Géminis, y esto sí que aplica para los Luna Géminis también. Mira, hazte amigo del deporte, porque este Urano va a estar allí 7 años y si tú no utilizas todo ese cortisol y toda esa electricidad y toda esa puesta en escena que el universo está pidiéndole a Géminis, pues esto es para volverse uno loco. Entonces, una de las cosas es deporte. Mira cuál es el deporte que te gusta, cuál es la parte que puedes utilizar el cuerpo, sobre todo ascendentes en Géminis, que son tan didácticos, que se aburren rápido. Entonces, si no te entregas a un deporte físico, si no manejas la materia en esto te va a costar mucho. De otra parte, la entrada de Marte en Aries para Géminis está haciendo mucho trabajo de introspección con los grupos. Es momento también de tener un punto de referencia. Observemos cómo la casa 11 para Géminis está tan poblada, compartir con los demás, generar una estructura con el otro, pertenecer a grupos, si eres ascendente en Géminis, Sol en Géminis, permitirte también soñar y generar un punto de meditación grupal. Eso es lo que está pidiendo Neptuno en la casa 11. ¿Qué tal si meditamos en grupo? ¿Qué tal si meditamos juntos? Neptuno es típico que rija las meditaciones grupales, los encuentros, los retiros, los espacios. Entonces Neptuno en Aries junto con Marte está pidiendo acción en cuanto a temas grupales, en cuanto a temas de compartir con los demás. Es un excelente momento para que Géminis se abra con los demás, para que haga, para que aprenda con otras personas, para que se reúna y en ese feedback de estar enseñando, pues también va aprendiendo. Entonces como que aprendo y enseño, enseño y aprendo. Esas son las dinámicas que le encantan a un ascendente o Sol Géminis. Creo que una de las mejores posiciones también que ahora mismo los acompaña, pues es Mercurio, que es su planeta regente todavía trabajando en la casa 10, contando una historia que hay temas distintos y hay temas que se pueden realizar, hay metas que correr, hay metas que revisar y quizás también observar hasta dónde hace falta disciplina. Recuerden que el signo, esto es clave para Géminis, el signo que más requiere disciplina es Géminis. Géminis es el chistoso, Géminis es el amistoso, ¿sabes? El que está jugando, el que está riendo. Géminis rige mucho los niños, los gemelos, la dualidad, ¿sabes? Y a veces a Géminis como que le cuesta aterrizar las cosas. Por eso uno de los males que puede llegar a tener ascendente Géminis o Sol Géminis es que se dispersa muy rápido. Entonces como que mete la mano y se moja, pero no termina o no hace. Creo que a veces es un signo que le cuesta mucho fijar decisiones. Esto también es lo que está pidiendo Mercurio en Piscis, en la casa 10, como hacer esa revaluación
y observar hasta dónde las ideas que tiene pues son aterrizables o no. Claro, esto se vuelve un desafío porque de todas formas vamos a tener un sextil entre Marte y el planeta Urano para Géminis y esto da mucho en el punto de conciencia. Hasta dónde soy o tengo la capacidad de discernir. Si eres ascendente en Géminis o Sol Géminis, aprende esta palabra. ¿Qué es discernimiento? Todo tiene su lugar, todo tiene su espacio, todo tiene su porqué y su para qué. Creo que desde ahí es la mejor manera en la que se puede transitar de manera psicológica esta semana del 6 al 12. Resucitar y renacer también en los grupos, con la gente, en comunidad y entendiendo un poquito las verdades, ¿no? ¿Qué pasa ahora que llega Urano a Géminis y que Marte le está haciendo como ese cajoncito, como ese sextil que lo está invitando a también cortar unos temas, ¿no? La vida con Urano allí también ofrece a que se creen espacios o se hagan espacios mucho más abiertos y mucho más entregados a la actualización de manera de pensar. Yo creo que el signo que esta semana debe ser muy consciente de cómo está pensando son soles Géminis, ascendentes en Géminis, porque este es el tema, ¿no? Ahora con Urano creo que es el signo que más le está exigiendo, junto con Marte, cómo estás pensando, porque si todavía tenemos pensamientos del ayer, todavía tenemos pensamientos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 8 años, eso no sirve, Géminis. Eso no sirve. Entonces dejas de ver el presente por estar pensando en el ayer, ¿no? Creo que ahí es donde se necesita crecer. Eh, un mensaje de mucho crecimiento para Géminis. Bueno, esto va acompañado también de crecimiento y madurez, desarrollo. Creo que este es puntual. Hay de pronto, como estamos transmitiendo en vivo en este momento, hay Géminis en TikTok, ascendentes aquí en Instagram. Vamos a mirar. Hay Géminis por acá, parece que no. En YouTube, Tierra de Nadie. YouTube es desértico, ¿no? Es desierto total, parece que no hay nadie, parece que se hubiera agotado el internet, es como si se hubiera caído el internet en YouTube. A mí me impresiona eso. No hay un alma, no hay un alma en YouTube. ¿Alguien me escucha en YouTube? Vamos a mirar si de pronto fue que la señal se me cayó. En TikTok sí me queda claro, aquí los puedo leer. Mira, aquí me están diciendo en TikTok, hola Javier, buenos días. Sí, yo soy Géminis, dice por acá Andre, Cole, Lola también está, un abrazo para Lola, también está Nodo Sur, me encanta ese título. Mireya, Géminis presente, dicen por aquí, saludos, gracias, gracias por sus saludos. Sí, aprovecho también a ustedes para saludarlos. Bienvenidos, hoy sábado 4 de abril, ¿no? De resurrección. Ya vamos para cáncer. Mira, aquí en TikTok sí están pidiendo en cáncer. Yo no sé qué pasa en YouTube. Yo creo que es que ahora, de pronto es que ahora YouTube cobra los mensajes y no me he enterado. Eso es lo que puede estar ocurriendo con YouTube. Creo que eso es lo que puede estar ocurriendo, que YouTube como que les está cobrando por enviar mensaje. Claro, claro, eso es lo que pasa con YouTube. No había caído en cuenta. Claro, escribir un hola sale costosísimo en YouTube. Puede ser, puede ser. Ahora sí los entiendo un poquito más. Ahora sí ya me quedó claro de por qué tanto silencio. Vamos para cáncer. Ascendentes soles en cáncer. Bueno, cáncer viene con muchas cosas maravillosas hace mucho tiempo. Cáncer es uno de los signos que está muy bien plantado. En las últimas épocas tienen a Júpiter directo, aunque no lo sientan tanto, aunque muchos cáncer digan, ay, pero yo no siento ese Júpiter, ¿dónde está Júpiter en cáncer? Ya va a salir Júpiter de cáncer y yo no lo sentí, Javier. Mira que sí, hay muchos temas que cáncer debe aprovechar ahora. Lo que pasa es que empecemos a ver un tema, ¿no? Ahora la vida también con Júpiter en cáncer les está diciendo crecimiento. No solamente Júpiter en cáncer trae cosas buenas y benéfico y que lo maravilloso y que lo perfecto y que wow y que me trae regalos, no. No, 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 no hay que tomarlo tan superficial. Júpiter en cáncer es la palabra del crecer, uno de los planetas encargados de llevarnos a procesos de crecimiento, ese es Júpiter.
Entonces, ¿cómo estás creciendo? ¿En qué área de la vida estás creciendo? Ahí es donde debes darte cuenta y decir, sí, estoy creciendo como persona. Claro, estoy creciendo espiritualmente. Claro, yo he venido creciendo desde el año pasado en relaciones. Claro, yo he venido creciendo de esta manera. Ahí es donde tú necesitas darte cuenta, cáncer, cómo has venido creciendo, que a veces cuando eso no se honra o cuando no se tiene tan claro, pues ahí es donde cáncer dice, yo no veo la gracia que puede llegar a dar Júpiter. Júpiter en cáncer no se caracteriza por traer muchas cosas materiales, se caracteriza por darnos fuerza, energía, confianza. Fe en nosotros mismos, es el planeta de la fe. Entonces, cáncer es una semana donde la vida le está pidiendo mucha autoridad y mucha gobernabilidad. La astrología psicológica para este 6 al 12 de cáncer, observen, el Sol, Saturno, Neptuno, Marte que ingresa en Aries en su casa 10, está diciéndole a cáncer, eres lo suficientemente grande, ya creaste mamá y papá dentro de ti, eres lo suficientemente consciente de tus procesos, honras la vida que has tenido, estás apreciando lo bello, estás apreciando hasta dónde has llegado, o estamos todavía sintiendo que la vida no nos da, que no nos merece lo justo, o que nací en la familia que no y demás. Creo que cáncer, pues imagínate, si te estás quejando cáncer con Júpiter ahí, ¿cómo va a ser el resto? ¿Sabes? Desde ahí es donde hay que mirarlo desde una óptica más positiva. Este renacimiento, este resucitar, pues le está diciendo a cáncer, debemos resucitar en un acto de madurez conmigo mismo. Por eso Saturno está a la cabeza en Aries, en la casa 10, que no solamente es el éxito profesional, sino también el desarrollo personal. ¿Cómo me planto yo frente a las situaciones que la vida me está presentando? Esto es fuerza, energía, voluntad, dinamismo, aprender a creer en mí mismo. Todo eso es lo que está diciendo el universo. Hay que trabajar en esas áreas. Otro de los temas que trabaja esta entrada de Marte en Aries en la casa 10 es qué tanta fuerza tengo yo para pagar o qué tanta energía o qué tan dispuesto está cáncer a pagar, en este caso, lo que significa llegar a tus propias metas. Porque a veces cáncer se fija unas metas muy grandes, muy abiertas, pero no quiere pagar el precio. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esas metas y de esos sueños? Porque Neptuno en la casa 10 pues hace que se sueñe mucho, ¿no? Saturno en la casa 10 claro, está diciendo se puede lograr con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y Marte está mostrando que aunque hayan obstáculos, siempre se va a poder. Toda esta energía que está en Aries, pues no deja de ser como un poquito de, ay, yo quería que fuera diferente. Es una semana que también es complementaria en decir, ahora más que nunca es donde debes aprender a plantarte de una manera segura y no esperar que el afuera te dé la seguridad. Creo que ahí es donde más se debe trabajar. ¿Cómo está mi seguridad? ¿Cómo está mi mundo emocional? ¿Cómo está mi fuerza? ¿Cómo está mi desarrollo? En ustedes mismos. De otra manera, cuando tanto planeta se ubica y ese Marte transitándoles ahí en el medio cielo, pues también está pidiendo moverse y actuar distinto. Hay cosas que hay que cortar, hay ciertos rasgos de seguridad que hay que cortarlos, cáncer. Y esto me encanta porque Júpiter en cáncer le muestra perfectamente dónde hay que hacer cambios, dónde hay que hacer ajustes. Solo que a veces cáncer pues prefiere que sea el otro el que los haga o que pase algo distinto y como que no asumir que fue por su causa o fue por su mano propia, ¿no? Como que espera más a que esto ocurra. En síntesis, es una semana que les permite crecer mucho y ser dueños de ustedes sin necesidad de esperar nada del otro, sin necesidad de tener que estar esperando que la pareja haga algo o que a ver si aparece otro trabajo mejor o a ver cómo soluciono ciertos temas, sino es más con ustedes, ¿no? Es más con ustedes mismos. Es válido también. Observen que Venus estando en Tauro, en la casa 11 también le abre las puertas a Cáncer para que se permita estar con más grupos. A veces Cáncer como que se encueva mucho y se quiere solucionar lo que está muy bien, abrirse un poquito más a los grupos, compartir, ¿no? No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es malo y no se trata de esto, sino de cómo yo me voy moviendo en las dos esferas
de gente, de conocimiento. Creo que ahí es una semana un poquito muy reflexiva, podemos decirlo, y de mucha exigencia. Sobre todo Marte logra ser muy exigente cuando está en estas alturas para la energía de cáncer. Vamos a ver un poco cómo está la semana para Leo. ¿Qué nos va ofreciendo Leo? Leo, la entrada de Marte en Aries corresponde en la casa 9, con Neptuno allí, con Saturno, con el Sol. Qué bonita esta energía para ascendentes, soles en Leo. Esta semana la astrología psicológica ofrece mucho desarrollo de conciencia, haberse depurado, porque si Marte viene si Marte entra a la casa 9 es porque viene de la casa 8. Eso quiere decir que ya hicieron muchos cortes, eso quiere decir que ya se entregó mucho al ayer y vienen de grandes procesos insight, ¿no? Grandes procesos de soltar o de transformar. Por lo menos sí transformaron muchas cosas o cambiaron muchos hábitos o dinámicas de vida. Este ambiente posluna llena le da la fuerza y le muestra y le señala nuevos horizontes a Leo, le sigue mostrando nuevas cosas. Es una semana de cambiar y de leer mucho, es una semana también de aterrizar nuevas directrices, como ver el camino diferente, como que para dónde voy, cómo voy a plantar. Tal parece que hay mucha energía en el horizonte, hay muchas opciones que se pueden ver con tanta energía de actividad Yan, Saturno, el Sol, Marte también en Aries, todos los nuevos inicios que se están dando en la 9 de estudio, de aprendizaje, de vocación, de proyectos a largo tiempo, que aquí de pronto puede ser un tema confuso para Leo qué decisión tomar, ¿no? Pueda que algunos ascendentes en Leo, soles en Leo digan, bueno, pero ¿qué de tanto y de qué manera cumplo o suplo todas las necesidades o todo lo que la vida me está ofreciendo? Creo que Leo tiene mucho potencial esta semana, es renacer, literal, sí que están renaciendo con la entrada de Marte en Aries y pide mucho cambio. Sería muy bueno para ascendentes soles en Leo cambiar cosas, cambiar estudios, hacerlo diferente, cambiar de sitios, de país, de lugar, de ciudades, moverse. Creo que es el signo que tiene mayor invitación a poder generar movimientos y a través de esos movimientos o viajes o conocimientos distintos o historias o libros les permita también ampliar un poco más el horizonte acerca del panorama de su filosofía de vida o algo que los nutra. ¿Qué me gusta de Leo? Claro, su planeta regente es el Sol y cuando alumbra desde Aries en esta primavera o otoño para algunos que estén en el sur, pues es enseñándoles una forma distinta de brillar. Esto creo que es el signo que más oportunidades le marca en esta semana de empezar muchas cosas. Yo creo que Leo va a tener la agenda o ascendentes, la agenda muy llena de decir, bueno, ¿por dónde voy a empezar a alquimizar todo esto, ¿no? A dinamizarlo. Reciben el lunes 6 de abril con la luna en Sagitario en casa 5, o sea que los leones ahora tienen muchas alas para volar y próximamente que Júpiter estará haciendo lo suyo también, hay promesas de mucho movimiento. Creo que ahí es donde más deben aprovechar las oportunidades. Este sí que es un signo que tiene mucha oportunidad y cosas. Claro, las oportunidades van a venir con personas, con el cotidiano, con el trabajo, con la manera de relacionarse, con el estudio, con lo que ustedes de manera habitual están haciendo. No es tanto que sea algo extracurricular o algo así, sino algo muy dentro de lo conocido y algo dentro de lo que a ustedes también les apasiona. Por lo general, Marte en Aries en la casa 9 engancha, ¿verdad? Con algo novedoso, con algo de lo que Leo dice, esto no lo conocía y voy a empezar a hacerlo. Marte en Aries pide mucho hacer. Sería muy bueno en esta semana iniciar estudios, por ejemplo, cortos, típico de Aries, pero iniciar un estudio que les nutra o un lugar que les permita conectarse mejor con ustedes mismos, como unos insights diferentes. Hay Leos ascendentes en Leo por aquí. Vamos a mirar si hay Leos por acá. Ustedes me dicen cuáles son ascendentes, soles o lunas Leo. Ujú. Vamos a mirar un poquitico a los que están acá, los leones de TikTok, a ver si hay Leo por acá.
Rosa dice que es Leo, Julieta, presente ascendente, también dice por acá Fe, que es Leo, Jobs. Wow, hay hartísimos Leo aquí en TikTok, pero bastante. Hola, Luna en Leo, mi esposo es Leo y ahora está detenido por migración. Wow, muy al tema, ¿no? Estos temas muy sincrónico con lo que estábamos viendo ahora. Luna en Leo, dice Isi, Sol en Leo, dice Graciela por acá en TikTok. Tengo una junto, maestro. ¿Qué es esto? Tengo una junto, maestro. Una Leo. Ah, ok, tienes una Leo. Por ahí está una Leo pegadita. ¿Quién está diciendo? Denia. Sol también. Ah, Negrita. Negrita, ¿cómo estás? Negrita está por ahí desde Instagram, mira. Yo. Claro que soy Sol. Mándele un saludo a la matriarca de la familia, maestro, una Leo. Matriarca de la familia, un abrazote de oso para ti. Los Leo siempre brillan, son felinos que caen de pie. Los Leo ascendentes, soles en Leo, estoy cansado a través de los años de ver cómo los Leo siempre les va bien y se caen y se vuelven a parar o a veces ni se caen, hacen que se caen pero para despistar al enemigo. Leo siempre sabe dónde aterriza, son los felinos, estos saben caer de pie. Un abrazote para ti. Mira, qué bello. Qué buen signo, yo siempre lo he dicho, en la vida hay que tener una Leo cerca. En la vida hay que tener un Leo cerca. Esto lo llevo repitiendo hace 20 años. En la vida hay que tener un Leo cerca. Los Leos siempre van mostrando. La función de un Leo es mostrar el camino. Hey, mira, es por acá. Siempre he visto poder, brillo, luz en los Leo. Por eso, si tú no tienes una persona Leo, no tienes un amigo, póngase como meta conseguir un Leo y hágase amigo de un Leo o de un ascendente en Leo y verá que la vida le cambia. Haga caso. Créame que yo sé por qué se lo digo. Búsquese un león, búsquese una leona. No tiene que ser pareja. Sí, yo tengo muchas Leo cerca. Hay una tía Leo que yo tengo y vea, esa tía no falla, siempre está ahí. Hay amigos leos que tengo, ascendentes, soles. Estos leones siempre saben dar un consejo, siempre saben guiar. Por eso yo lo he dicho hace muchos años. Quienes me conocen de mucho tiempo saben que siempre he dicho esto. En la vida hay que tener un leo cerca, bien sea de signo sol o ascendente. Siempre. Esto es por supervivencia, chicos. Vámonos con Virgo. ¿Que por qué Leo? Porque Leo es el signo regido por el Sol y el Sol es el astro central. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Luego entonces el Sol es el ojo, es la guía, es el que ve, es el que observa, es el que ilumina. A través de Leo siempre se dan grandes maestros, a través de Leo siempre se dan grandes gurú, a través de Leo siempre se dan grandes personalidades. Hay un gran maestro de signo Leo que ustedes no se imaginan cómo me ha ayudado en los caminos difíciles. Leo siempre, donde hay oscuridad, Leo saca un fósforo y alumbra el camino. Bueno, dice por acá, yo no hago match con los Leo, no los soporto. Que sea tarea, por algo no estás haciendo match con un Leo. ¿Ah? Por algo no estás haciendo match con un Leo. Algo pasa ahí, algo hay que trabajar ahí. Siempre está pendiente en todo. Lindísimo tu outfit de hoy, maestro. Ay, tan bella. Gracias. Yo cultivo Leo en la vida, Leos, Virgos, además. Muy bien. Bueno, vámonos con la energía de Virgo. Virgo, Virgo del zodiaco. Aquí está Marte ingresando a la casa 8. Bueno, Virgo, esto se puso interesante. Virgo está interesante esta semana, porque cuando Marte ingresa a la casa 8 para Virgo, está diciendo motores. Terminó lo que, se acabó lo que de las relaciones que habían que acabarse y ahora sí empezamos en marcha. Marte es el motor, es la licuadora encendida. Marte es ese botón de start, empezar en nuevos procesos alquímicos espirituales. Tanto planeta en Aries en la casa 8 es fascinante porque Virgo entra en una etapa de 2 meses, que es lo que va a durar Marte en Aries, mal contados, mes y medio, 2 meses, a depurar muchos temas tóxicos, temas que ya no le sirven. Es normal que de hasta gripe con esto porque
El cuerpo empieza a somatizar y a sacar y a depurarse. Virgo, esta es una entrada triunfal porque Marte está haciendo un gran activador de tu nodo sur que lleva bastante tiempo modificando mucho las energías de Virgo. El planeta regente de Virgo es Mercurio y también está próximo a ingresar a depurarse. La casa 8, tanta energía en la casa 8 para Virgo hay que verla como ese rayos X que nos permite identificar dónde está el problema. Ahora que entra Marte en la casa 8 le está diciendo a Virgo, hey, el punto está acá, lo que no funciona es esto. Entonces, cuando nosotros descubrimos qué es lo que no funciona, podemos tomar acción. O lo arreglamos, o lo reparamos, o lo cambiamos, o lo transformamos, hacemos algo. Esa es la invitación de este renacer para Virgo, con Marte en Aries, de decir, ok, ya entendí, ya vi, ya comprendo, ahora me queda fácil porque como ya sé dónde está el problema, soluciono. Eso es Marte en Aries para Virgo en la casa 8, acompañado de Neptuno, acompañado de Saturno y claramente del Sol que está diciendo, aquí está. Y con Marte lo hago, lo soluciono, me entrego, quito, pelo, resuelvo. Esta es una muy buena posición para ascendentes en Virgo, soles en Virgo, entonces creo que es una semana muy productiva. Marte llega a su casa. Esta es una combinación muy potente, porque no solamente está en dignidad, sino que también está en domicilio. ¿Qué significa? Que Marte al ingresar a Aries está en su dignidad y Marte al ingresar a la casa 8 está en su domicilio. Por ambos lados está ganando Virgo. Por ambos lados está ganando. Marte en Aries es muy propositivo en hacer las cosas y en la casa 8 no olvidemos que Marte también es el planeta regente de la casa 8. Luego entonces tiene la energía de Saturno y Neptuno también junto con el Sol para decir, mira, todo esto es lo que hay que procesar, todo esto lo vamos a llevar de esta manera y están depurando, sacando, vendiendo, comprando, alistando el terreno y como que eh, sabiendo qué hacer. No hay nada más rico para Virgo que decir, ya sé lo que tengo que hacer. Y cuando Virgo se da cuenta, solo ascendente de ya sé qué es lo que tengo que hacer, pues manos a la obra, porque es un signo que no le tiene miedo al trabajo. Una persona ascendente en Virgo, Sol Virgo, le tiene miedo a todo menos a trabajar, menos a moverse, menos a accionar, a decir, bueno, manitas y piecitos, ¿para qué los tengo? Entonces, Virgo, yo creo que una semana muy, muy bonita. Ya bajó mucho la intensidad porque también hay que aclarar que tener el nodo sur en Virgo no es fácil. Todos los eclipses que ha tenido Virgo, pues han golpeado mucho en los vínculos, en las relaciones y en la forma de relacionarse y ver al otro también, ¿no? Qué tanto el otro me ha gatillado y qué tanto puedo vivir con los temas ajenos a. Detox completo, dice por acá Denia, me gusta eso. Pues allá va Virgo, o muchos planetas en Virgo también que se puedan tener. ¿Qué pasó con YouTube? Se cayó la transmisión en YouTube. YouTube, ¿hay alguien ahí? Oye, qué raro que pasa esto en YouTube. Solo me pasa en YouTube, en las otras redes sociales no ocurre. Pero en YouTube es como si se cayera la transmisión. Yo no sé si de pronto es ser Artemis, de pronto Artemis 2 que movió por allá las redes y justo se cae la señal en YouTube. No hay guiños, no hay un hola, no hay corazones, no hay señales de vida. ¿Será que de pronto Artemis por allá movió algo y ese tema de YouTube se quedó pero en cero? Es como si literal, o sea, quieto, absolutamente quieto. Es como si estuviera neutro. A eso súmale que hay una cantidad que está viendo en YouTube, pero no se atreven a opinar. Yo no sé por qué. Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué una persona ve la transmisión y ahí aparecen quienes están viendo la transmisión y quienes están adentro de la transmisión y opinan? Yo no sé por qué miran desde lejos? ¿Será que eso es como, esto me parece mucho a cuando estás en la casa y estás espiando al vecino? Lo miras, corres un poquito la cortina y miras lo que está pasando a través del velo, pero no te atreves a abrir la ventana y saludar o salir. Es como algo así. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué ocurre, chicos de YouTube? Explíquenme ustedes que están de ese lado. En cambio, en TikTok, vea, súper abiertos. En TikTok dice que hay 1,689 personas observándote, que no se atreven tampoco a comentar. ¿Timidez? ¿Mucha timidez? ¿Qué pasa? No sé. Mm. Hola, ahí sí les da risa, mira, Victoria. Ahí sí empezaron a conectar, mira. Ah, es que así está la cosa con YouTube. Libra, vamos con Libra.
Bueno, Libra, ay, qué delicia para Libra. Esta es una semanota para Libra y sí que necesitaba esta entrada de Marte. Esto sí es una recarga. Ascendentes, soles en Libra. Qué buena noticia porque Marte en Aries es un gran motor y es un gran precursor para dar inicio a muchos temas que estaban frenados o que venían así como en conflicto y en tema. Esta combinación de Saturno-Marte en Aries al frente con el otro hace que las cosas se muevan. Es una semana donde la vida invita desde la astrología psicológica a Libra que no todas las personas son iguales. Y también nos invita a que Libra lo mismo que das no es lo mismo que vas a recibir. ¿Sí? Porque hay tanta carga en Aries, entonces puede percibir Libra que como que el otro es el que tiene que moverse, el otro es el que debe hacer, el otro debe mirarme, el otro debe decirme, el otro debe tal cosa. Entonces, esto corta muchos patrones y muchas conductas de viejos roles o viejas versiones que pueda tener en este caso Libra o que lo pudiera estar sintiendo frenadito un poco. Es una semana donde también la vida invita a relacionarse con los otros de una manera más armónica, de una semana más abierta, aprender mucho acerca de las relaciones. Pues Libra vino a eso, de por sí. Independientemente de la semana, Libra vino a eso. Solo que esta semana Marte en Aries le hace una propuesta de juntos podemos. Hay otras maneras de buscar alianzas, hay otras maneras de poderse apoyar con el otro. Yo creo también que tanto planeta en Aries para Libra es la oportunidad de ver qué personas sí están, con qué personas cuento, qué personas van conmigo, qué personas son vitamina. Esta palabra me encanta para ti, Libra. Esta semana observa qué personas son vitamina y qué personas no son tan, ¿cómo decirlo? Sí, que no proponen un ambiente sano. ¿Cuáles son las personas vitamina de tu vida? Eso está pidiendo Marte al frente, como seleccionar con qué personas me puedo nutrir, no porque sean buenos, no porque sean malos, sino que sencillamente vamos a coincidir más con cierto grupo de personas que con otros. Creo que ahí es donde está el trabajo de darme cuenta y aprender a ser selectivo, Libra, de a quién coloco al frente, en quién confío, en quién estoy depositando confianzas o tareas que a lo mejor son propias, de quién estoy esperando mucho, Neptuno en Aries también al frente del otro, de quién estoy como esperando demasiado y a lo mejor debo llevar toda esa energía a Aries, es decir, al yo. Es una especie de, con Marte al frente, una especie de reto entre cómo me estoy proyectando frente al otro y cómo aprovecho todo eso que está allí para mí. Suena un poco egoísta, pero ese es el trabajo que le pide la psicología, la astrología psicológica con tantos planetas al frente. De otra parte es ver que el otro es malo, que el otro hace más, que el otro es muy Saturno, que el otro es terrible, que el otro no hace, que el otro no cambia, que el otro, porque esas son dos formas de verlo. O veo tanta energía planetaria en casa 7 como una posibilidad para crecer a través de eso que el otro me refleja, o me quedo en la crítica de que el otro es terrible y como no cambia la otra persona, pues entonces yo tampoco cambio. Como, como que si el otro no hace, pues yo tampoco hago. No, aquí hay que verlo de una manera nutritiva, de una manera que digo, bueno, pues si el otro no hace, yo sí lo voy a hacer. No importa. O si el otro está de acuerdo o no, yo sí lo voy a hacer para mí. Dice, acá Libra, dicen que por aquí hay Libras. Bueno, pues así está la energía para Libra, muy bonito porque además ustedes acabaron de salir de una luna llena. Recuerden que la luna llena que tuvimos en Libra no solamente tiene que darse este fin de semana, ¿no? Apenas está marcando una línea de 6 meses, por lo menos. Entonces, hasta ahora está empezando Libra a brillar de una manera muy favorable y muchas cosas empiezan apenas a emerger. Ahí van las flechas, ahí va la luna, pero esto se va a demorar hasta que el sol regrese o retorne a Libra, que es más o menos un periodo de 6 meses. Entonces, 6 meses donde las relaciones y los vínculos tienen un título muy distinto y recordar siempre Libra ese letrero. Al frente, si te pones a ver al frente, vas a encontrar a Quirón, vas a encontrar al Sol, vas a encontrar a Saturno, vas a encontrar a Neptuno y vas a encontrar a Marte. De ti depende cómo interpretas al otro. O muy doloroso, o muy malo, muy macabro, o por el contrario,
Cada persona tiene derecho a ser como es. No podemos hacer que el otro cambie. Así nosotros queramos, no podemos hacer que el otro cambie. Llámese hijo, llámese pareja, llámese jefe, llámese lo que sea. Entonces, la mejor manera de vivir todo este combustible que está al frente es cómo lo llevo a mi crecimiento personal. Cerrando la línea es por ese lado. Cerrando la línea es por ese lado. Vamos con Escorpio. Vamos a mirar la energía de Escorpio, cómo se propone. ¿Cómo propone la energía escorpiana para esta semana? Gracias a los que están acá en TikTok. Gracias por sus comentarios, gracias por sus intenciones, incentivos es la palabra. Gracias por sus incentivos y gracias también por sus donaciones y todo lo que están haciendo acá en TikTok. Gracias. Un abrazote para todos los que están ahí. Escorpio, miremos la energía Escorpio para del 6 al 12. Bueno, Escorpio no tiene muchos planetas así como tan directos. No está pasando mucha energía en Escorpio. Esto falta tiempito para que Escorpio empiece la corrida. Una buena noticia para Escorpio es que ya se dio cuenta que relaciones no van. Uy, ascendentes en Escorpio, soles y lunas en Escorpio, ya se dieron cuenta que relaciones final no va más. No te vistas que no vas. Urano ya, pues imagínense ustedes, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 2026. Han sido 7 años de Urano en Tauro, que eso para Escorpio, pues no ha sido otra cosa que quitarle la colombina al niño. Eso es como cuando le quitas una colombina al niño y Escorpio dice, ¿cómo? ¿Y esto qué pasó? Si yo creía que contigo, yo creía que tú sí, yo creía que lo otro, y pues no, a lo uraniano dámela. Como ya va saliendo Urano de ahí, de esa zona tan movida, pues ahora Escorpio está en un proceso de regenerarse porque no hay nada más que hacer. Ante la pérdida, mi estimado Escorpio, pues recuperarnos. Ante la caída, levantarnos y sobarnos. Esa cuadratura de Plutón en Acuario está diciéndole a Escorpio que hay que cambiar y hubo que cambiar, no solamente ahorita en este horóscopo, sino de un tiempo hacia atrás, transformar muchas cosas. Hay una gran ventaja esta semana y es que Marte, que es uno de los planetas que rige Escorpio, uno de los regentes, entra a Aries. Esto dota a los Escorpio de una energía más viva, más activa, de una energía como más en movimiento. No te quedes quieto si eres de signo Escorpio ascendente o luna en Escorpio. Por el amor a Dios, no se queden quietos. Si usted es ascendente en Escorpio, Sol Escorpio o Luna Escorpio, vea, se lo digo desde el alma y hasta por experiencia propia. No sea sedentario. Usted es un signo que no puede ser sedentario. Ay, Javier, pero me duele el brazo. Use el otro brazo. Ay, Javier, pero no tengo piernas. Use el codo, mueva la cabeza. Pero usted es un signo que no se puede quedar quieto. Escorpio, si te quedas quieto, eso es igual a enloquecer. O sea, nos vamos de psiquiatra. No se puede quedar quieto porque Escorpio tiene mucha energía, demasiada. Ahora lo que propone Plutón en Acuario y Marte en Aries, menos. Inscríbase a una carrera, métase a boxing, haga deporte, haga caminatas, haga algo. Javier, pero soy Escorpio, estoy en silla de ruedas. Váyase con la silla de ruedas y dele manivela y mueva las manos a la silla de ruedas. Es decir, no hay excusa que valga. Es que sufro artritis, cómprese unas pelotitas de estas que tienes que hacer movimiento. O sea, si eres ascendente Sol, Luna en Escorpio, lo peor que puedes hacer es ser sedentario, porque ustedes son el signo de la química, ustedes son el signo de la transformación. Y cuando la transformación deja la materia quieta, eso se oxida y empiezan a somatizar emociones y temas y vainas. No puede, no se puede. O si tienes muchos planetas en Escorpio, menos. Hay gente que no es ascendente, Sol ni Luna en Escorpio, pero cuando tú le miras la carta tiene un stellium, una cantidad de planetas en Escorpio. No te puedes quedar quieto. Bueno, lo puedes hacer, pero el precio que vas a pagar por ello es muy alto. Entonces, ojo vivo ahí, porque esta es una semana que pide mucha actividad. Sedentaria, me duele un brazo por ¿qué? Epicondilitis, imagínese. Nah. Entonces, Escorpios, hay que mover el esqueleto en una semana como esta.
Mucha actividad, mucho trabajo. Observen que ahí está Quirón diciendo, ¿cómo estás comiendo, Escorpio? Ahí está el sol en la casa 6. Ey, date cuenta que estás en sobrepeso, Escorpio. Ahí está diciendo el sol. Saturno en la casa 6 está con la guillotina diciendo, quédese quieto y vea, le paso cuenta de cobro. Cuenta de cobro y después empezamos, ay, tan raro, me dio esto, pero qué extraño. En la familia nadie sufre de eso. Ya, pero todas las canecadas de azúcar que te comes, todas las canecadas de café que te comes, todo ese sedentarismo, si sufres de ansiedad, Escorpio, eres ansioso, depresivo y eres sedentario, eso no es compatible. Como dicen los americanos aquí cuando estoy en consulta con ellos, a veces, mi no comprenda. Eso es así, mi no comprenda. Escorpio, una cosa con la otra. Coherencia es lo que pide la vida y coherencia es lo que pide la astrología psicológica para este 6 al 12. Mucho sentido común, ¿no? De bueno, me está pasando esto, pero a ver, yo también cómo me estoy administrando, yo también cómo me estoy manejando. Creo que ahí es donde se requiere, como ahora sobre todo que entra Marte en Aries, son 2 meses de bomba. 2 meses de bomba. Tener a Plutón en cuadratura y tener a Marte en quincuncio, ascendente Sol, Luna en Escorpio, no negocies quedarte quieto. Así está la cosa. Por ahí está moviéndose, ¿no? Claro, y esto al tiempo o al compás de que se va moviendo, la energía también va destilándose y va haciendo cosas distintas y hacemos que la cosa cambie. Ah, ¿hay escorpios por acá? No hay. Cambiar café por té, mira, dice Marisol. Uy, sí, cambiar café por té, porque si le das café a Escorpio, así como están las energías ahorita, no duerme, no duerme. Tiene sentido, maestro. Yo también creo que tiene sentido. Yo digo que tiene sentido porque tanto planeta en la casa 6 y Escorpio por ahí de vacaciones. Coherencia para Escorpio, dicen por acá en YouTube. Muy bien. Sagitario. Ay, cómo me encanta Sagitario. A mí me trajo un útero. Yo elegí un útero sagitariano. Sagitario, que sé que está viendo. Sagitario. ¿Qué se sentirá esto? Yo elegí un útero sagitario. Calculen ustedes si Sagitario está viendo ahí. Sagitario, muy bien, mira, otro signo que está diciéndole la vida, ¿qué te gusta hacer, Sagitario? Mira, la entrada de Marte en Aries propone nuevas energías del yo, nuevas energías de fuerza, nuevas energías de dinamismo. Sagitario, creatividad. Fíjense que es una semana, observen, es una semana donde hay mucha actividad en la casa 5. El disfrute de la vida, ¿dónde está la creatividad? ¿Qué los hace sentir bellos? ¿Qué los hace sentir lindas, lindos? ¿Cómo se conectan ustedes con esa energía del amor, de la belleza, del enamoramiento? Esto se necesita en la vida. No tanto que te tengas que enamorar de alguien, no, pero sí enamorar de un proyecto, enamorar de algo que a ustedes les apasione, que siempre hayan querido hacerlo y haya quedado ahí como en stand-by. Hay mucha actividad en la casa 5 para que la creatividad la utilicen. De hecho, empiezan la semana el lunes 6 de abril con la luna en Sagitario. Ustedes son los grandes precursores de esta semana y esa luna está pidiendo eso justamente, como que abrirse más a la expresión de qué puedo hacer yo con mis manos, qué puedo hacer con mi rostro, qué puedo hacer con mis talentos, cuáles fueron aquellas promesas del ayer que valdría la pena darle hoy fuerza, velocidad. Si eres ascendente, sol o luna en Sagitario, estás en un momento muy bonito para crecer y valdría la pena esta semana del 6 al 12 darle nacimiento, resurrección a algo que ustedes ya hayan dejado en el pasado o lo hayan soltado o no hayan creído en él, pues esta es una semana que dice resucita, que estás vivo, estás viva, estás respirando. Conéctate con el arte. ¿Dónde está mi arte? Es una excelente semana para que Sagitario se haga esa pregunta. Bueno, ¿cuál es mi arte? ¿Cuál es mi arte? Mi arte es pintar, mi arte es cantar, mi arte es cocinar, mi arte, ¿cuál es mi arte? ¿Qué es lo que me gusta? Conectarse con esa pasión. Para Sagitario es muy importante conectar con el gusto, con las pasiones, porque si no, no funcionan. Es un signo de fuego, es un signo que Júpiter en Cáncer exaltado también está pidiendo ese protagonismo, ese gusto por la vida y por hacer cosas bonitas.
fotografías, viajar, salir. Creo que es un excelente momento también para sanar, para depurar, para disfrutar la vida. Ese Marte en Aries está pidiendo parir un nuevo hijo, que no necesariamente tiene que ser un hijo físico, sino un hijo llamado proyecto, un hijo llamado talento, un hijo llamado, pues sabes que sí, esta semana me voy a permitir hacer algo no conocido o algo que nunca había hecho. Es una propuesta que el universo pide para Sagitario. Valdría la pena creer más en sus talentos, en sus dones y en eso que solamente tú lo puedes hacer a tu estilo, con tu voz, con tu energía, con tus manos. ¿Será de pronto el tarot? ¿Será de pronto la astrología? ¿Será de pronto las runas? ¿Será de pronto el ayurveda? ¿Será de pronto qué te está moviendo, Sagitario? ¿Qué es lo que tú dices? Me están dando como ganas de eso. Eso es lo que pide la energía, que le des vida y creas en eso que te está pidiendo como que más ganas de hacer. Recuerden que Marte en la casa 5 en Aries para Sagitario se vuelve muy que proporciona, ¿no? Esas ideas de nuevas cosas, esas ideas de hacerlo diferente, de parir nuevas cosas que nos diviertan, que nos gusten y que al mismo tiempo se conecte con nuestra esencia. Creo que es bello. Son la bondad en persona. Son bellos, son analíticos. Sagitarios son, también tienen siempre un mensaje, una propuesta. ¡Wow! En TikTok se disparó TikTok. No sabía que habían tantos Sagitario aquí en TikTok. Mira, me está describiendo, maestro. Soy Sagitario. Un abrazo, Javier. Gracias. Nodo Norte, Lili en Sagitario. Aura, mira, qué bello. Sí, Jaquis. Lindo. Sí, sí, sí. Yo elegí un vientre Sagitario y son, vea, lelos. Lelos esos Sagitarios súper completos. Muy completísimos. Grandes maestros en mi vida también Sagitario. Soy grado cero en Sagitario. Ay, qué bello. Un poquito para Sagitario. En los otros signos diste más. Ay, mire. Mira, Sagitario, ¿cómo eres? ¿Sí ve? Utiliza toda esa energía para hacer algo lindo, Sagitario. Bello. Vámonos con Capricornio. ¿Les parece? Capricornios. ¿Cómo me encantan estos espacios? Capricornio. Wow. Uy, no, mejor pasemos a Acuario. ¿No nos podemos brincar Capricornio? Pasemos a Acuario mejor. Ay, maestro, amaneció chistosito hoy. Pues sí, hay que ponerle risa. Hay que ponerle risa. No nos podemos brincar. No nos podemos brincar a Capricornio por esta semana. ¿Y qué pasa si nos brincamos Capricornio esta semana? ¿Será? Bueno, bueno, Capricornio. Uy, hay que hacer una remodelación, Capricornio. Hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo, Capricornio. Sí, señor, como lo está escuchando. Joven Capricornio. Ascendentes, soles y lunas en Capricornio. Marte en la casa 4 con Saturno. Esto es el sargento, la autoridad. Llegó el papá a la casa. Llegó el papá y llegó con el rejo en la mano. Tengamos en cuenta algo, que si tú eres de signo Capricornio, Sol o Luna, todo lo que está pasando en Aries, todo lo que está ocurriendo en Aries corresponde en la casa 4. Luego entonces la casa 4 obligatoriamente hace un aspecto cuadrante a Capricornio. Técnicamente las cuadraturas ofrecen un ambiente de movilización no conocida. No es un trígono, es cuadratura. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida le está pidiendo a Capricornio movilizar, movilícese. Movilícese, Capricornio, haga, Capricornio, estructúrese, vea diferente. Todo este estelium de planetas, Marte en Aries, Neptuno en Aries, Saturno, Sol y Quirón en Aries, en la casa 4, está diciendo, ¿cómo vamos a tener una muy buena estructura si no haces? Tal parece que por alguna razón la astrología psicológica propone del 6 al 12 a Capricornio a que haga lo que mejor sabe hacer,
a que se organice, a que se ponga metas, a que se ponga estructuras, a que fije compromisos, a que aterrice muchas cosas, a que sea consciente que si tú no haces Capricornio, no va a pasar nada. Recuerden que Marte está entrando en Aries a la casa 4 y esta es una combinación que pone en cuadratura, ¿sí? A una parte de los Capricornio. Entonces le está diciendo, mira, ¿cómo vamos a lograr las cosas si no empezamos? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a comenzar? A muchos temas. Claro, esto aplica en muchas o en distintas áreas de la vida porque la casa 4 nos da seguridad, la casa 4 nos da sostén, la casa 4 es el porqué de las cosas. Entonces, tanto estelium, tanto planeta allí le está diciendo a Capricornio, necesitamos arar la tierra, necesitamos pensar en varias cosas, es momento de estar en disciplina, es momento de ponerse en marcha. Eso está diciendo tu planeta regente en Aries, como que aprende a asumir responsabilidades y deja también que los demás asuman las suyas, que los demás asuman en casa 4, ¿no? Saturno, Marte allí está diciendo, ¿estás haciendo las cosas de manera correcta? ¿Realmente en casa, en tu estructura, en tu familia, en tu propia vida? ¿Estás en disciplina? ¿Estás en esto? Hay dos tipos de Capricornio, ¿sí? Pueda que en este momento ascendente o soles en Capricornio, pueda que en este momento tú seas de ese signo y tú digas, sí, estoy ok, estoy en ruta, estoy haciendo, estoy concentrado en mi trabajo, estoy concentrada en mis quehaceres. Pueda que tengas muchos planetas en Capricornio y tú digas, sí, eso que estás diciendo, Javier, me resuena, estoy disciplinada, estoy con mi agenda, estoy haciendo, estoy moviéndome, estoy pensando en el mañana, estoy estructurándome, genial. Aplaude, genial, totalmente plausible, excelente. Pero si eres ascendente en Capricornio, Sol, Luna, y por el contrario estás escuchando este mensaje y estás así como, uy, no, yo todavía no he empezado, pues esta es una semana donde Marte dice entonces, ¿cuándo vamos a empezar? O sea, mucha exigencia porque lo que está haciendo Saturno ahora en Aries y Marte en la casa 4 es diciendo, todas las metas y todos los sueños requieren de acción. Por eso también está Neptuno allí. ¿Cómo vamos a llegar a la meta? ¿Cómo vamos a llegar a casa 10 a lograrlo si no te estructuras, si no te disciplinas, si no agarras una rutina, si no empezamos a hacer todo ese trabajo de, no, si no madrugamos? Saturno es el planeta que nos levanta por la mañana, Saturno es el madrugador del zodiaco. Entonces, incluso pequeños actos, pequeñas voluntades, pequeñas cosas. Por eso digo, hay dos tipos de interpretar esto, el que está en ruta haciéndolo coherente con este tema y el que está de vacaciones todavía. Entonces, el que está de vacaciones, pues la invitación a que retorne a sus labores. Y el que está en labor, pues entonces que siga en producción, que es lo que está pidiendo esto. Exactamente, me gusta ese comentario de Marisol. Está donde se sienta en casa interna, casa 4, exacto. ¿Cómo estamos haciendo los trabajos? ¿Cómo estamos siendo coherentes, disciplinados? Sí, así está la cosa. Yo sé que esto es muy coherente a lo que Capricornio, que no crean. Uno diría que ascendentes y soles no les cuesta trabajo mucho esto, pero a veces sí. A veces sí como que se van mucho de relax. Y bueno, ahí está la vida diciendo, justo hasta la palabra aterrizar, cómo caer en tierra desde el aire, exacto, exacto. Los Capricornio me acosan, madre de Dios, dice por acá. YouTube, ok, muy bien, mira, sí, presente, maestro. Soy Capricornio, dicen por acá, y estoy en todo, muy bien. YouTube, un mensajito, YouTube, para que se active aquí el algoritmo. Mensajito. O si no, le digo a los que están en YouTube, en TikTok, que me apoyen en YouTube, en conectarse, suscribirse al canal, que sería muy bueno. Los que están en TikTok, que se suscriban al canal de YouTube y le den like, porque yo no sé qué pasa hoy con los de TikToks, los de YouTube. Se está cayendo la señal por falta de mensajes. Es que, a ver, les cuento, aquí hay mensajes que aparecen cuando yo estoy transmitiendo, hay mensajes que aquí aparecen y dicen, dile a tu comunidad que si está ahí, interactúa con la comunidad, porque si no, se baja el algoritmo y se baja el alcance del live, porque nadie está comentando, nadie está diciendo nada, nadie está escribiendo. Ahora las redes funcionan así. Créanme que si no fuera por eso, yo tampoco los molestaría con eso.
Entonces, ahora las redes miden mucho el nivel de alcance de acuerdo a la interacción del público. Entonces, si tú me estás viendo en YouTube, pero no comentas, pero no mandas algo, no dices nada, eso no me ayuda a mí a que el live continúe, ¿sabes? Ese es el tema. Ese es el tema. Muchas gracias. Me da una vergüenza, créanme, pero pues hay que hacerlo. Por eso aquí salen mensajitos que dicen, dile a la comunidad de YouTube que te diga un hola o mande algo. Así funcionan las redes, chicos. Así funcionan estos temas en este 2026. Antes no, antes transmitías y no pasaba nada. Digamos que por el contrario, YouTube te mostraba y mantenía el algoritmo sin necesidad de. Pero ahora lo miden así. Vámonos con Acuario. Gracias por esos corazones tan bellos. Mira. Acuario. Acuario del Zodiaco. Bueno, Acuario lleva mucho tiempo esperando también. Acuario. Fuerza Acuario, porque ya Marte ingresa en Aries y esto es en tu casa 3. Esto sí es lo que requería Acuario. Acuario es una invitación al universo del 6 al 12 de hacer mucha capacidad de inteligencia, de activar el cerebro, activar la mente, pero en un sentido más propositivo, de metas, de sueños, de logros. Entonces, aprovecha ese resucitar Acuario con ese Marte entrando en Aries en tu casa 3 para darle fuerza, inicio a proyectos que estaban ahí como fleque, como que todavía estaba en palabras o en sueños, pues es un muy buen aspecto, una muy buena semana para comenzar, para echar a andar. Observemos que la vida nos está invitando a todos los del zodiaco esta semana del 6 al 12 a resucitar en distintas áreas de la vida. Tal parece que los movimientos planetarios para Acuario del 6 al 12 proponen eso, resucitar y darle vida en acción, en palabras, en qué voy a empezar ya a los planes o a las cosas de Casa 3, donde nosotros generamos muchos insights y donde nos proponemos muchas cosas en la vida. De las mejores cosas que pueden hacer, Acuario, pequeños pasos que los lleven a las grandes metas que ustedes quieren obtener mañana, bien sea en estudio, en aprendizaje, si ya lo venían haciendo, pues también cómo puedo integrar todo ese conocimiento y utilizarlo a mi favor. Cabe resaltar que Marte y Saturno, cuando se encuentran en la casa 3, ahora que tienen ustedes a Plutón allí, también se puede volver muy crítico y se puede volver como un dolor de cabeza. Observen ustedes cuáles son los pensamientos críticos o los pensamientos del ayer, las creencias limitantes que todavía les está costando trabajo cortar o soltar. Y aprovechar también la energía de Marte para hacer toda esa introspección que les sirva. Es una semana que le propone a Acuario atreverse cada vez a hacerlo mejor y aprovechar toda la energía que hay, que no se quede solamente en papeles. Pequeños pasos, Acuario, pero es una semana muy bonita para iniciar con títulos, con eslogan, en una clase muy dinámica, para hacer cosas o pequeños insights que ustedes mismos puedan ir como dándole vida a eso que ustedes quieren ver plantado mañana. De otra parte, Acuario es un signo que ya poco le falta a su planeta, a uno de sus planetas regentes, que es Urano, que entre a Géminis y ahí la carrera comienza en una línea distinta. Muy movidos, yo creo que ascendentes y soles, lunas en Acuario es un signo que debe aprender a vivir en el hoy y sin muchos planes a futuro porque la vida les tiene preparada una agenda de aquí para allá, de allá para acá y como en muchas direcciones. Sobre todo lo van a percibir mucho ya cuando Urano esté a unos grados de Géminis. Creo que ahí se les va a volver un reto en varias cosas. Reto agradable, ¿no? Cabe aclarar que hay retos que a veces son como no tan favorables y este reto que propone Urano pues es un reto que le gusta a Acuario, son carreras que les gusta correr. Entonces, muy positivo por ese lado. Pequeños pasos para grandes cosas. Esa es la palabra. Gracias por el que la ¿a quién es? Sara. Gracias, Sara, por ese mensajito que conecta muy bien con la energía que están viviendo ahora Acuario. Y nos vamos para el último del zodiaco, Piscis. Piscis. Vamos a mirar la energía de Piscis.
Piscis. Bueno, medalla de oro, dice por acá, por fin, maestro. Piscis. Qué paciencia la que tienen esos Piscis. Imagínate, hora y media para escuchar el mensaje y ahí se quedaron y opinando muy dedicados. Muy bien, Piscis. Me gusta. Bueno, quiero agradecerle a todos los Piscis que están inscritos en TikTok, a todos los Piscis que están en Instagram y en YouTube. Según las estadísticas de las redes sociales, la gente que más interactúa es Piscis, porque como todo esto lo miden y es medible dentro de Piscis. Bueno, piscianos, ya, la calma, calm down, momento de calma. Ya el bullicio pasó, los eclipses pasaron, a esos momentos de paz y de tranquilidad. Marte ya sale esta semana de su signo. Marte después de 2 meses, calculen ustedes, Piscis tuvo a Marte 2 meses, este jueves sale y sale para traer cosas muy positivas, sale para poner en hechos y poner en evidencia mucho trabajo de introspección, de insight que ustedes vienen haciendo. Cabe resaltar que Piscis ha atravesado el stellium de Acuario, el stellium que estuvo en su signo y ahora lo ve materializarse en la casa 2. Me encanta lo que está pasando con la energía de Piscis. Creo que es un signo, muchas personas de signo Piscis, ascendentes, solecito, lunas en Piscis, pues están sintiendo ya los pasos de Goliat y los pasos firmes de hacia dónde van a pisar, cómo lo van a hacer. Muchos incluso ya están en ruta, muchos ya empezaron a hacer sus cosas, muchos ya cambiaron de roles, ya cambiaron de actividades, muchos están haciendo, le llamo yo a esto, una transición. Piscis es un signo que está transicionando, ¿sabes? Como cuando una persona hace una transición de género o algo así, está como en ese proceso. Muchos ya cambiaron totalmente a sus nuevos roles, muchos ya entendieron cuál es el mensaje que deben conectar con ellos mismos. Entonces, esto es muy bello porque, pues fíjense que este detalle o este eslogan, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pues eso sí que es un gran aplicativo para ascendentes o soles, lunas en Piscis. Después de sobrevivir a un Saturno, después de un Neptuno de 17 años, pues no es cualquier cosa. Se necesitaba la entrada de Marte en Aries como para terminar de cerrar con broche de oro a los grandes inicios. Yo solo tengo mis mejores deseos para todos los ascendentes, soles y lunas en Piscis en este nuevo amanecer, en este nuevo despertar o resucitar de conciencia, que la vida y el universo continúe guiando su camino en lo que cada uno de ustedes está emprendiendo. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchos consultantes de signo Piscis, ascendentes o stellium en Piscis, y me he dado cuenta que esto ha sido un gran movimiento masivo. O sea, esto de Neptuno saliendo y entrando a Saturno, saliendo de Piscis, entrando a Aries, lo que faltaba, digamos que la cereza del pastel era que Marte terminara de cerrar un ciclo y este es un gran despertar, un gran resucitar a muchas cosas nuevas y a poderlas aterrizar, además con pasión, con ganas, con esfuerzo y merecimiento y reconocimiento por ustedes mismos del proceso que han venido transitando. No han sido años fáciles y ahora es momento de casa 2. Recompensa, ahora es el momento del darse el valor, ahora es el momento de verse en ustedes mismos de una manera distinta. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunos ascendentes y soles en Piscis que me dicen, Javier, me siento súper extraña y me siento como si fuera otra yo. Yo sé que es complejo contártelo, pero es una experiencia un poquito muy rara, muy extraña, como muy así. Y sí, mis estimados Piscis, más que todo ascendentes, sobre todo, ascendentes y soles, claramente, que han tenido todo un desfile de planetas y de actividad. Creo que ya ustedes saben para dónde van, cuál es el camino, ya no hay dudas, como si pasaba de pronto el año pasado. Ahora ya el tiempo que tenían que darse se lo dieron y ya están dando sus pasos, sus primeros pinos. Es una semana que los invita a disfrutar también de ese proceso tan bonito de iniciar, porque obviamente que una cosa es vivir muchas cosas en el yo, muchos eclipses en el yo, muchos temas personales, y ya después es empezar a llevarlo con los demás.
Creo que ahí es donde viene otro tipo de aprendizaje, otro tipo de crecer de una manera distinta, pero que les va a conectar mucho con sus vidas. Piscis, aprovechen ese momentazo, aprovechen esta apertura que les da también la psicología y utilicen, ¿no? Todas las herramientas que les ofrece Aries para que puedan aterrizar en casa 2 el gusto y el placer de estar vivos y también de darle merecimiento y valor a todo lo que fue o significó su divorcio, a todo lo que fue y significó dejar ese trabajo, a todo lo que fue y significó cambiar de lugar, de viviendas, de etcétera. Bueno, de como quiera que la vida les haya ofrecido un escenario de transformación y cambio, pues que ustedes mismos puedan darle valor a eso. Lo mejor que puede hacer Piscis ahora es darle gracias a todo lo que fue del ayer, independientemente de que haya gustado o no. Esa gratitud es lo que le da campo y apertura a este nuevo renacimiento con Marte en Aries en la casa 2, proponiendo unas ganancias distintas. Ganancias distintas para Piscis. Muy bonito lo que están viviendo, sí, sí, sí. Bueno, pues para mí ha sido un gusto, un placer, como es usual. Para los que me están preguntando el tema de las membresías o cómo pueden participar, aquí aprovecho para compartirles. Si ustedes quieren participar en las clases, ahí está la membresía. Entonces, hay distintas membresías, yo les puedo compartir para que ustedes también participen. Tenemos meditación con los lunes en esta membresía y también tenemos, aparte de la meditación, clases los días miércoles y tenemos clases los días sábados. Todo está incluido en la misma membresía. ¿Cómo puedes adquirir esta membresía? En mis redes sociales encuentras el link de la escuela Centro Holístico Javier Aragón. Tenemos muchos cursos de tarot, cursos de astrología, se pueden formar en astrología también, consultas de psicología, de programación neurolingüística, de distintas áreas. Y esta membresía lo que cubre es clases los días lunes en la noche para meditar conmigo, miércoles psicología del tarot y días sábados curso de astrología. Vemos también clases de astrología donde ustedes pueden, en este caso, interactuar con sus preguntas y demás con sus propias cartas. Entonces los invito a que se unan a la membresía, ya somos varios que llevamos mucho tiempo haciendo estos procesos y estas ayudas y pues bueno, siempre es sano buscar espacios para que el alma encuentre como esa tranquilidad también y ese conocimiento y esa guía que nos permita en comunidad compartir muchas cosas. Un abrazo para todos, feliz sábado 4 de 4, feliz sábado en este caso, 4 de abril, gracias por su tiempo, terminen de pasarla rico, que tengan una excelente resurrección, porque la resurrección no está afuera, la resurrección no es algo que se dé externo, sino es algo que nos invita a la vida a nosotros renacer, resucitar. Obviamente no se puede hacer sin previamente morir a algo, sin previamente cerrar o calcinar un proceso en nuestra vida. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, nos seguimos viendo muy seguramente mañana con un programa con Juan Carlos Gómez. Y si no, por ahí estamos. Un abrazote, gracias. Ay, mira todo esto tan bonito en TikTok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan cool? No sabía. Gracias. Un abrazo también para ustedes. Gracias. Por aquí está. Hola, Dios te bendiga. Gracias. Un placer. Qué bello. Gracias. Hay algo pasó. Mira, galaxias. ¿Esas qué son galaxias? Muchas gracias por eso. Muy bonito. Un abrazote también a ustedes. Qué bello. Mira, Susan. Sí, son galaxias. Son como premios en TikTok. Wow, no sabía. Una galaxia, muchas gracias. Dios te bendiga. A ustedes también, claro, a todos. Un abrazo a los que me acompañaron en TikTok, a los que me acompañaron también en Facebook. Queda grabado en el canal de YouTube por si de pronto acabaste de llegar. El resto de signos está en YouTube, también lo pueden ver ahí. Un abrazote. Chao, chao, gracias.